¿Qué tal, chicos? Buenos días, o tardes. Bueno, primero por ahí su compañero, creo que Lalo, no recuerdo quién, sí me mandó en su correo alguna parte de la respuesta correcta. Sin embargo, le pregunté que cómo había atribuido el sentido de las corrientes y ya no recibí respuesta. Lo voy a intentar explicar y luego ya pasamos a el por qué está bien una ecuación y por qué estaba mal la otra, ¿no? Primero, vamos a hablar de vectores. Un vector es aquel que tiene fuerza, magnitud y sentido. ¿Sale? Nosotros particularmente los vemos como una flecha. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en base a ello, imagínate que yo tengo un vector que se opone a este. ¿Qué es lo que nos define el sentido de la fuerza en estos dos vectores? ¿Qué creen que sea? Pues definitivamente, ¿no? El vector más grande es el que gobierna al vector pequeño y por lo tanto el sentido del vector resultante va a ser aquel que sea más grande, aquel vector que sea más grande. Por ejemplo, si yo tengo un vector que va más grande de derecha a izquierda y yo tengo aquí uno que se está oponiendo, ¿cuál sería el sentido del vector resultante? Pues el vector resultante sería para allá. No con el mismo sentido, no con la misma magnitud. ¿Por qué? Porque hay una oposición a este. ¿Sale? Bueno, en base a ello, chicos, es importante entender que si, por ejemplo, yo tengo una fuente, dicha fuente inyecta una corriente a nuestro circuito, como ya nosotros lo tenemos bien establecido, ¿no? De manera convencional. Aquí estamos hablando de que es un sistema monofásico. ¿Sale? ¿Qué pasa si en este caso yo tengo un sistema trifásico? ¿Qué pasa si yo tengo un sistema trifásico? Tengo fase A, fase B y fase C. En las tres líneas siempre va a haber una inyección de corriente, siempre, porque las líneas van a estar suministrándole corriente a nuestro circuito. Bueno, a reserva de que tú estés produciendo electricidad y le vayas a regresar a comisión cierta parte de energía, como son las prácticas que se hacen del bus infinito. Eso lo van a ver más adelante. Entendiendo esto, de que las fases siempre le inyectan una corriente a nuestro sentido, podemos visualizar y entender el sentido de las corrientes en nuestro diagrama, en nuestro sistema conectado en delta. Bueno, nosotros hablábamos, chicos, de que existen voltajes que están que existen corrientes que están entre dos líneas, ¿no? En el caso de que es la corriente que está entre A y B, hay otro que está entre B y C, y finalmente hay otro que está entre C y A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en base a eso, vamos a analizar. ¿Cuál es la carga que está conectada entre A y B? La carga que está conectada entre A y B es esta. ¿Sale? Por lo tanto, si esa carga está conectada entre A y B, ¿sale? El sentido de la corriente, tal como lo maneja la secuencia de fases positiva, de como lo analizamos en las clases pasadas, la secuencia de fases nos está indicando que la corriente fluye en este sentido, entra a este nodo y por lo tanto fluye en esta dirección hacia la fase B. ¿Sale? De la misma manera, si yo tengo la fase que va de C a A, ¿verdad? En nuestro diagrama de vectores de secuencias de fases, pues nosotros vemos, déjenme lo pongo de otro color, que su sentido de la corriente sería así. Por lo tanto,
la carga que está conectada entre C y A, que en este caso es esta, su sentido de corriente iría hacia el nodo que está conectado en A. ¿Sale? Este es el nodo A. Este sería el nodo B. ¿Sale? Y finalmente tenemos una carga que está conectada entre B y C. ¿Sale? Esa carga que está conectada entre B y C no es otra cosa, más bien es la única que nosotros tenemos aquí. Déjenme lo pongo de otro color, que sería este. No, otro color mejor, este ya lo tengo. Que sería este. ¿Sale? Por lo tanto, el sentido de la corriente iría en este sentido, de entre B y C. ¿Sale? Este es el nodo de C. Este es el nodo de C. ¿Sale? Entonces la carga que está conectada entre B y C, pues es esta que está de color azul más clarito, y por lo tanto el sentido de la corriente que pasa por esa carga iría hacia el nodo C. Si ustedes se fijan, pues es un triángulo perfecto, ¿verdad? Nosotros vemos el sentido de las mismas corrientes que nos van armando nuestro triángulo, ¿verdad? Pero esa es la razón, la fuerza que nos están inyectando las líneas, que en este caso se llaman corrientes de manera vectorial, ¿verdad? Analizándolo de manera vectorial, nosotros deberíamos de entender cómo va o cómo se mueven las corrientes dentro de esta delta. Entonces ahora sí, por ejemplo, si yo quisiera sacar o si yo quisiera poner aquí un ampérmetro para medir la corriente de línea en mi circuito en delta, perdón, pues hacemos leyes de Kirchhoff, ¿dónde? En el nodo A. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo sería? Bueno, pues la anotamos por aquí. La corriente de A, positiva, ¿verdad? Porque está entrando al nodo, más la corriente ¿de quién? De CA, porque también está entrando al nodo, menos la corriente de AB. ¿Por qué? Porque está saliendo del nodo. Según las leyes de Kirchhoff, debe ser igual a 0. ¿Sí? Y aquí ya, pues haciendo un despeje, pues nos queda que la corriente de A va a ser igual a la corriente de AB menos la corriente de CA. ¿Sale? Yo ayer hablaba con ustedes de que no puede ser lo mismo porque nos están cambiando los ángulos. ¿Sí? No es lo mismo tener conectado un capacitor que tener una bobina, chécalo. Aunque tengamos la misma magnitud, si te fijas en el argumento del ángulo, ese te define qué es lo que tienes conectado en tu circuito, una bobina o un capacitor. Entonces no podemos decir que es lo mismo, a reserva que nos diera lo mismo como en el caso de los voltajes, ¿no? Que tenemos por ahí el menos 120 o el 240, ¿no? Pero cuando nosotros lo analizamos de manera vectorial en nuestro diagrama, si nos damos cuenta que menos 120 es lo mismo, menos 120 está como por aquí así, menos 120 es este, y es lo mismo que 240, llegamos al mismo punto. Pero eso no pasaba en nuestro ejercicio anterior con respecto a los ángulos de la corriente, ¿no? Entonces ahora, analizando el nodo B, ¿sale? ¿Cómo nos quedaría la corriente? ¿Cómo nos quedaría aquí nuestra transformación?
nuestro sistema de ecuaciones, pues sería la corriente en B, ¿verdad? Porque está entrando al nodo, más la corriente AB, porque está entrando al nodo también, menos la corriente BC. Y esto debe ser igual a 0. De la misma manera, haciendo el despeje, solamente va a cambiar que nuestros signos, ¿no? ¿Sale? La corriente de B, aquí obviamente pues estaría un ampérmetro, ¿no? Para medir dicha corriente. Va a ser igual, para no escribir, va a ser igual a ¿quién, chicos? Ya vayan haciéndolo en su libreta también. Sería igual a la corriente de BC, a lo mejor si anotamos, va a ser igual a la corriente de BC menos la corriente de AB. Entonces, esta ecuación es la correcta. ¿Se acuerdan que el día de ayer estábamos analizando eso? Esa es la versión correcta. Platicaba con sus compañeros, con algunos de sus compañeros, de que me extraña de que no sepan esta parte de los vectores. Y me comentaban que en circuitos 1 también batallaron bastante en cuestión de tiempos, y ahorita pues también, ¿no? Pues con el cambio de maestro que se tuvo y las capacitaciones a las que tuve que ir, también se perdió. Entonces nos veríamos una semana más, chicos, para que lo vayan considerando. Ojo, no los puedo obligar, ya sería el que quiera aprender un poquitito más, ¿no? Entonces, finalmente, haciendo el último análisis en el nodo C, si quisiéramos sacar la corriente de línea de C, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría? Pues nos quedaría de la misma manera que las anteriores, ¿no? La corriente de C va a ser igual a la corriente de CA menos la corriente de BC. ¿Sale? Ya no hice ahí el análisis, ya si no lo entienden, pues ya lo analizan ustedes de manera personal. Entonces, ya sabemos cómo determinar el sentido de las corrientes en un sistema delta y en una estrella también. Entonces les pido de favor que terminemos el circuito, hacemos el diagrama vectorial. Ahorita voy a subirles unos ejercicios más también de sistemas eléctricos balanceados para que repliquen lo que hemos estado haciendo y podamos pasar a los sistemas eléctricos desequilibrados. Y ahí ya vamos a meter para calcular la potencia, ¿no?, del circuito también. Aquí no se me hace muy necesario, pero ya lo haríamos para calcular la potencia. Espero se haya entendido. Cualquier cosa quedo al pendiente.